Hola, hola, buenas tardes. Soy Francisco de la Prada. Soy un friki de los electrolitos y también nefrólogo del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Lo primero, agradecer a la doctora Arestey, nuestra presidenta, por haber pensado en mí para torturaros en esta tórrida tarde de verano. Y también quiero agradecer a AstraZeneca por el apoyo a este encuentro. Este es el guión de la charla que os voy a dar, donde voy a hablaros de la homeostasis del potasio, la eliminación urinaria del potasio y los mecanismos adaptativos en la enfermedad renal crónica. Como sabéis, el nivel de potasio en plasma se mantiene dentro de unos límites estrechos mediante múltiples mecanismos que forman colectivamente la homeostasis del potasio. Y esto es esencial para una amplia gama de procesos fisiológicos vitales. La importancia de la hemostasis del potasio se subraya por el hallazgo bien reconocido de que los pacientes con hiperpotasemia tienen una mayor tasa de muerte por cualquier causa. El riñón es el principal responsable de mantener el contenido corporal total de potasio, junto con el desplazamiento del potasio entre los compartimentos intra y extracelular para reducir las variaciones provocadas por la ingesta. Por ello, la hemostasis se divide en una hemostasis externa que regula la excreción renal de potasio para equilibrar la ingesta y una hemostasis interna que es la que controla la distribución asimétrica del potasio entre los compartimentos intra y extracelular. El balance de potasio externo involucra tres sistemas de control. Existe un sistema de retroalimentación negativa que reacciona a los cambios en el nivel de potasio plasmático y regula la respuesta caliurética del riñón. Existe otro sistema de retroalimentación reactiva que responde a la ingesta de potasio, pero que es independiente del nivel de potasio plasmático. Existen receptores a nivel de intestino, porta hepático o hígado que junto con aferencias vagales y con intervención de la pituitaria son capaces de provocar una respuesta caliurética ante la ingesta de una comida rica en potasio. Y como repito, es independiente del nivel de potasio plasmático. El suministro gástrico de potasio conduce a la desfosforilación y disminución de actividad del transportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Esto provoca un mayor aporte de sodio y agua a la nefrona distal sensible a la aldosterona, donde se produce una respuesta caliurética a través de los canales máxica. Esta rápida respuesta natriurética a los aumentos de potasio en la dieta justificaría el efecto hipotensor de las dietas ricas en potasio. El tercer mecanismo de control de la hemostasis externa es que la secreción urinaria de potasio y la expresión de los transportadores del mismo exhiben un patrón circadiano. Los niveles de expresión del gen del canal de potasio medular externo renal, el ROMK, son más altos a la luz del día y durante los periodos de actividad, cuando la excreción renal de potasio es mayor, mientras que la actividad de la ATPasa protón potasio sigue un patrón opuesto. Este patrón circadiano es independiente de la ingesta, de la actividad o de la postura. El conocimiento del ritmo circadiano de excreción renal de potasio es importante ya que podía tener influencias en la administración cronometrada de fármacos. También a la hora de realizar la terapia de tratamiento de una hipopotasemia. No es lo mismo administrarla durante el día, donde la respuesta clínica es mayor, administrarla por la noche. También cuando se utilizan muestras de orina al azar para evaluar una hipo o hiperpotasemia, ya que podrían estar subestimando o sobreestimando la tasa de excreción de potasio. Y por último, las hormonas tienen un papel en el ritmo circadiano. El efecto caliurético de la aldosterona parece depender de la fase del ciclo, mientras que el cortisol parece que es un sincronizador del reloj. La homeostasis interna es la que controla la distribución asimétrica del potasio corporal total. Para minimizar los aumentos transitorios en las concentraciones plasmáticas de potasio que podrían afectar adversamente al voltaje celular, el cuerpo ha desarrollado mecanismos fisiológicos para trasladar el potasio a la célula en espera de los ajustes en la excreción, que ocurren durante varias horas. Ante una ingesta, se produce un secuestro de potasio a nivel del hígado y del músculo esquelético, y en periodos de ayuno se provoca la liberación del mismo al plasma.
Este proceso de captación activa de potasio se realiza mediante la bomba sodio-potasio, que es capaz de intercambiar 3 sodios intracelulares con 2 potasios extracelulares. Esta bomba está controlada, entre otros, por insulina, catecolamina y mineralocorticoides, que son capaces de estimular la captación de potasio por los tejidos. Al liberarse insulina después de una comida, ésta se une a su receptor y facilita la inserción del transportador de glucosa 4, que conjuntamente provocan un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Las catecolaminas también tienen un papel importante, ya que por mediación de sus receptores beta 2 y el AMP cíclico aumentan también la actividad de la bomba sodio-potasio, limitando el aumento de la concentración de potasio extracelular. El efecto de la acidosis metabólica sobre el balance de potasio va a depender del tipo de acidosis. En las acidosis minerales, la caída del pH extracelular provoca una inhibición de estos dos transportadores, sodio-protón y sodio-bicarbonato, con lo cual se disminuye la concentración de sodio intracelular, inhibiéndose la actividad de la ATPasa. Además, la caída del pH extracelular facilita la actividad del intercambiador bicarbonato-cloro y al aumentar el cloro dentro de la célula se facilita la salida de potasio a través del transportador cloro-potasio. En las acidosis orgánicas, por ejemplo la acidosis láctica o la cetoacidosis, se produce un flujo hacia el interior celular de los protones y de los aniones a través de estos transportadores monocarboxilato. Esto hace que caiga el pH dentro de la célula y que se facilite la actividad de estos otros dos transportadores, sodio, protón y sodio bicarbonato, lo que aumenta la concentración de sodio intracelular y permite mantener el funcionamiento de la ATPasa para minimizar así cualquier cambio en la concentración extracelular de potasio. En estas acidosis orgánicas, la hiperpotasiemia se debe sobre todo a la falta de insulina o a situaciones de hipertonicidad. La acumulación de estos osmoles eficaces, glucosa, manitol y sacarosa en el espacio extracelular, crea un gradiente osmótico que favorece el movimiento de agua desde el compartimento intracelular al extracelular. La disminución del volumen celular concentra el potasio intracelular, lo que facilita la salida a través de canales permeables al potasio. Una vez visto los mecanismos de homeostasis interna y el mecanismo de control de la homeostasis externa, pasaremos a hablar de cómo el riñón es capaz de controlar la eliminación de potasio. El riñón sano tiene gran capacidad para excretar potasio. El potasio se filtra libremente en el glomérulo y se reabsorbe en gran medida en el túbulo proximal y en el asa de Henle. Y esta reabsorción es independiente de la ingesta de potasio. La tasa de excreción renal de potasio está determinada principalmente por la diferencia entre la secreción y la reabsorción de potasio en la nefrona distal y el conducto cortical sensible a la aldosterona. Estos procesos están regulados de tal manera que la ingesta de potasio estimula la secreción e inhibe la reabsorción de potasio. La reabsorción de potasio en el túbulo proximal se produce principalmente a través de la vía paracelular. La reabsorción de sodio, que se activa, impulsa la reabsorción neta de líquido a través del túbulo proximal, que a su vez impulsa la reabsorción de potasio a través de un mecanismo de arrastre por disolvente. El líquido que fluye por el túbulo proximal provoca un cambio en el voltaje de la luz y esto favorece la difusión del potasio a través de la vía paracelular de baja resistencia. Existe también un pequeño componente de transporte transcelular. La captación de potasio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa puede salir de la membrana vasolateral a través de una vía conductora o acoplada al cloro. Además existe un canal de potasio ubicado apicalmente que funciona para estabilizar el potencial negativo de la célula, particularmente en el contexto del cotransportador glucosa y aminoácidos acoplado al sodio, que tiene un efecto despolarizante sobre el voltaje celular. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la reabsorción de potasio se produce por mecanismos tanto paracelulares como transcelulares. La bomba sodio-potasio ATPasa vasolateral mantiene el nivel de sodio intracelular bajo, lo que facilita el funcionamiento de este transportador sodio 2-cloro-potasio. El potasio
potasio que entra dentro de la célula se saca a la luz a través del canal ROMCA y esto vuelve a facilitar el funcionamiento de este transportador. Además, la salida de potasio por el ROMCA crea un gradiente positivo que facilita la reabsorción pasiva de potasio a través de la vía paracelular. Puede producirse también una vía de absorción transcelular por canales de potasio vasolaterales o a través del transportador cloro-potasio. En el túbulo contorneado distal, la captación luminal de sodio está mediada por el transportador sodio-cloro sensible a tiacida. Este transportador funciona gracias a que la ATPasa vasolateral mantiene la concentración de sodio baja dentro de la célula. También empiezan a expresarse los canales ROM-K, que ya se expresan por toda la nefrona distal. En la parte más distal aparece el canal de sodio sensible a amiloride. Esta parte más distal es el comienzo de la nefrona sensible a la aldosterona. La enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa mantiene libre el receptor de mineralocorticoides para unirse únicamente a la aldosterona. Además, la presencia de este cotransportador cloropotasio facilita la secreción de potasio cuando existe un anión poco reabsorbible, por ejemplo, el bicarbonato en las alcalosis metabólicas sal sensible. La célula responsable de la secreción de potasio en el conducto colector es la célula principal. La célula principal presenta una ATPasa vasolateral que es la responsable del transporte activo de potasio desde la sangre a la célula. La alta concentración de potasio celular provoca un gradiente de difusión favorable para el movimiento de potasio desde la célula a la luz. Y esto se realiza a través de dos transportadores. Uno de ellos es el ROMK, que secreta potasio en condiciones normales de flujo de líquido tubular y se inserta o internaliza en la membrana luminal según la demanda de secreción de potasio. La otra clase de transportador es el transportador MAXI-K o BK, también llamado canales de conductancia grande. Son inactivos en condiciones normales, pero exhiben una actividad aumentada durante condiciones de alto flujo tubular. Por último, la sodio-potasio ATPasa vasolateral provoca una depresión de sodio que facilita el funcionamiento del canal ENAC, un canal de sodio sensible a amiloride. En este esquema se ve una visión más integrada de todo lo que hemos hablado previamente. Ante una situación de hiperpotasemia, se produce una despolarización de la porción proximal del túbulo contorneado distal a través de efectos que dependen de este canal de Kirk 4.151. Provoca un aumento de la concentración de cloro, lo que altera a una familia de quinasas y de proteínas reguladoras que inhiben la actividad del transportador sodio-cloro sensible a tiacida. Al aumentar el aporte de sodio y el flujo a la parte distal, que es sensible a la aldosterona, aumentan la secreción de potasio. La aldosterona es capaz de estimular la actividad de la ENAC, del transportador sodio-cloro sensible a amiloride, a través de receptores mineralocorticoides. La aldosterona es capaz de aumentar el número de canales y el tiempo que están abiertos. La eliminación de potasio, como ya hemos dicho antes, se produce a través de ROMK en condiciones de flujo normal y a través de MAXI-K en condiciones de flujo aumentado. La reabsorción de potasio se produce a nivel de la célula intercalada del túbulo colector cortical. Esta célula es la que es encargada de la reabsorción de bicarbonato ligada a la secreción apical de protones, pero presenta un transportador protón-potasio que se activa en situaciones de acidosis, restricción de potasio y mineralocorticoides, que es el encargado de reabsorber el potasio. De esta forma, los mineralocorticoides pueden potenciar la reabsorción o la secreción de potasio dependiendo del balance del mismo. La aldosterona puede indicar al riñón que estimule la retención de sal sin secreción de potasio en el contexto de una depresión de volumen o que estimule la secreción de potasio sin retención de sal en situaciones de hiperpotasemia. Es lo que se conoce con el nombre de paradoja de la aldosterona. En situación de hipovolemia, la angiotensina 2 activa la reabsorción de sodio en la parte proximal del túbulo contorneado distal, mientras que la aldosterona activa la reabsorción de sodio por el canal ENAC. Ambos, la aldosterona y la angiotensina, inhiben al canal ROMK. El resultado definitivo es una retención de sal sin incremento de la excreción de potasio.
En cambio, en situaciones de hipercaliemia, el aumento del potasio y la angiotensina son capaces de inhibir la reabsorción del sodio en el túbulo proximal, en la parte proximal del túbulo contorneado distal. El mayor aporte de sodio y la estimulación del ENaC facilita la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio como el RONCA, que también está estimulado por la aldosterona. En resumen, se produciría pérdida de potasio sin retención de sal. En resumen, el riñón es capaz de excretar suficientes equivalentes de potasio para mantener la homeostasis corporal total. Aunque la nefrona proximal es la encargada de reabsorber la mayor parte del potasio filtrado a nivel del glomérulo, es a nivel distal en el conducto colector donde se ajusta la excreción de potasio, determinando así la cantidad final del potasio excretado en la orina. El conducto colector es el sitio principal que responde al aumento de la ingesta de potasio y está sujeto a varias influencias reguladoras. Es necesario un aporte de sodio, agua y la presencia de aldosterona para poder eliminar potasio. Y en resumen, integrando todos los mecanismos de homeostasis, ante un aumento del potasio plasmático se producirían efectos gastrointestinales, efectos no renales y efectos renales que minimizarían el aumento del potasio plasmático. La hiperpotasemia es infrecuente cuando la tasa de filtración glomerular es superior a 60 ml/min, pero su prevalencia aumenta cuando existe un filtrado glomerular más bajo. Los pacientes que presentan hiperpotasemia con filtrado conservado generalmente suele ser debido a situaciones de pseudo-hiperpotasemia, aumentos transitorios del potasio causados por desplazamiento celular o alteración de la excreción de potasio inducida por fármacos. En la enfermedad renal crónica se produce un aumento adaptativo de la secreción de potasio en las nefronas restantes. Ante una situación de nefrectomía, se produce un aumento progresivo de la capacidad de eliminar potasio en las nefronas restantes. Esto se produce por cambios estructurales caracterizados por hipertrofia celular, aumento de la densidad mitocondrial, proliferación de la membrana vasolateral de las células de la nefrona distal y células principales del conducto colector. También su objetivo es un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, un aumento del flujo y del suministro de sodio y de reabsorción de sodio en el colector de las nefronas restantes. No obstante, con aclaramientos por debajo de 15 se puede producir hiperpotasemia ante pequeños incrementos debido a que se produce una disminución de la oferta de sodio a nivel distal, una disminución de la actividad mineralocorticoidea o una alteración del funcionamiento del túbulo colector. Y por último, en la enfermedad renal crónica se producen cambios en el manejo intestinal del potasio. El potasio que se ingiere con los alimentos en condiciones normales se absorbe todo a nivel intestinal. No obstante, en pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales se produce un aumento de la secreción de potasio mediada por un incremento en la actividad de los canales beca. En conclusión, recordar que los mecanismos integrados que controlan el mantenimiento de la hemostasis del potasio están bastante bien establecidos. Implican, como habéis visto, un sistema de retroalimentación negativa que depende del nivel de potasio plasmático, un sistema de retroalimentación reactiva que no depende del nivel de potasio plasmático y que en parte está aún pendiente de objetivarse, de concretarse. Un ritmo circadiano de la caliresis que modifica a estos dos sistemas de retroalimentación. Una eliminación renal de potasio principalmente en el túbulo distal, que es sensible a la aldosterona y que depende de la presencia de aldosterona, de la presencia de sodio y de flujo distal, flujo de orina distal. Y una redistribución intraextracelular de potasio que depende de la actividad de la ATPasa sodio-potasio. Además, en la enfermedad renal crónica se producen cambios adaptativos a nivel intestinal y colónico que aumentan la eliminación de potasio. Muchas gracias.